En México está el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos, porque acaba de dar a conocer un nuevo libro que se llama Stranger, el desafío de un migrante en la era de Trump, donde explora por qué los inmigrantes terminan sintiéndose extraños allá y aquí. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y esta es la entrevista. Jorge Ramos es quizá uno de los periodistas más conocidos y premiados en el mundo. Acaba de publicar un nuevo libro y tenemos hoy la oportunidad de platicar con él. Jorge. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gracias por esta entrevista. Y Jorge, tú como periodista siempre has recurrido a la anécdota, a contar parte de tu historia personal en los distintos libros que has escrito. ¿Este es acaso tu libro más personal? Sí, porque después de 35 años en los Estados Unidos, mis dos hijos, Pablo y Nicolás, nacieron allá. Estados Unidos me ha permitido ejercer el periodismo sin ningún tipo de problema. ¿Tú te imaginas que después de 35 años me siento extraño en ese país que me dio tantas oportunidades y que para mí ha sido muy, muy generoso? Ese es el momento que estamos viviendo. Y el gran cambio fue con Donald Trump, cuando él en junio del 2015 dice que los inmigrantes mexicanos, yo soy un inmigrante mexicano, que somos criminales y violadores. A partir de ahí empezaron los ataques y los insultos y esta sensación de que no nos quieren ahí. Y si eso me ocurre a mí, que tengo, yo creo, una situación privilegiada, imagínate los otros 6 o 7 millones de mexicanos que viven indocumentados en Estados Unidos. Justo en el libro cuentas a detalle el encuentro, más que encuentro, el choque que tuviste con Donald Trump en Iowa, cuando te sacaron de la sala y narras que tuviste que enfrentar las consecuencias y justo le pides a los periodistas que no sean neutrales ante el poder, que no sean neutrales ante el racismo, ante el odio. Y cuéntanos al respecto. ¿Tú has sido neutral alguna vez? Yo creo que cuando es una situación normal, cuando me toca cubrir elecciones en cualquier país o cuando me toca viajar, uno trata de ser neutral. Y creo que tú y yo y todos coincidimos en que la base principal del periodismo es cubrir la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y ahí puedo ser neutral, no hay ningún problema. Pero en el momento en que te enfrentas a racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, violación a los derechos humanos o dictaduras, en ese momento nuestra labor no puede ser neutral. Creo que nuestra principal labor social como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder, vengan de donde vengan. Entonces, frente a la corrupción en México no puedo ser neutral. O sea, si la esposa de un presidente compra de un contratista del gobierno una casa de $7 millones, ¿cómo puede ser uno neutral? Hay que tomar posición. Si viene un candidato que dice que los inmigrantes mexicanos son violadores, hay que tomar posición. O sea, frente al racismo no podemos quedarnos neutrales. Muy bien, y también hablas de la violencia, de la necesidad de no normalizar la violencia, de no aceptar esta terrible realidad en la que nos ha tocado vivir en estos últimos años. ¿Ves tú alguna forma de colaborar desde la prensa, desde nuestro oficio periodístico, para frenar la violencia, para combatir las causas de esta? Es que yo creo que nuestra labor es no se trata de colaborar con las autoridades como periodistas. Al contrario, nuestra labor es estar del otro lado, ser contrapoder. Y entonces hay que denunciar eso. Esa es nuestra labor. O sea, nos encontramos ante el sexenio más sangriento en la historia moderna de México. Y los mexicanos, muchos mexicanos, siguen aceptándolo. O sea, no entiendo cómo no ha habido un movimiento que exigiera al presidente, primero a Calderón, y luego a Peña Nieto, que hiciera algo al respecto. Nos siguen matando. ¿En qué momento se hizo normal que diluyeran en ácido a 3 estudiantes? ¿En qué momento se hizo normal que desaparecieran a 43 estudiantes y hoy todavía no sepamos dónde están? Creo que nuestra labor es de denuncia y de protesta, más no de colaboración con las autoridades. Ese no es nuestro trabajo como periodistas. No nos corresponde ayudar al presidente, no nos corresponde ayudar a las autoridades. Nos toca atacarlos, nos toca denunciarlos y nos toca exigirles que hagan cosas.
Hablas de los migrantes, de las deportaciones, y te quiero preguntar si entre Barack Obama y Donald Trump notas alguna diferencia, porque Obama mismo, a pesar de su buena imagen, fue el gran deportador en jefe y rompió a miles de familias de migrantes. De hecho, fue el peor. O sea, deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes. O sea que, a pesar de la retórica de Trump, no ha sido tan bárbara su política migratoria. A ver, ¿O cómo harías esa distinción? Es interesante. Barack Obama destruyó a miles, quizás millones de familias latinas, muchos mexicanos. Pero Barack Obama fue el presidente que dio el Dream Act, que permitió que estos dreamers, estos jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos, fueran protegidos, y siempre estuvo a favor de una reforma migratoria, siempre estuvo buscando. La gran diferencia con Donald Trump es que es el presidente más anti-inmigrante que ha existido desde los años 50 en los Estados Unidos. Este es un presidente que te insulta, o sea, nos ha insultado a los mexicanos. Y el presidente Peña Nieto, en una forma inexplicable, ha sido sumiso, cabizbajo, débil, y ha preferido asociarse con el presidente Trump en lugar de salir a los mexicanos en los Estados Unidos. Peña Nieto ha dejado a los mexicanos en Estados Unidos totalmente solos. Hay un enorme vacío, nadie sale a hablar por nosotros. Han tenido que ser los artistas quienes han salido a hablar por los mexicanos en Estados Unidos. Gael, Diego, Del Toro, Iñárritu, Cuarón, Salma, ellos son los que han salido a hablar por los mexicanos, no el presidente Peña Nieto. ¿Tienes algún juicio general sobre los candidatos a la presidencia en México actualmente? No, y creo que como mexicano me toca, y como periodista me toca estar, al igual que todos, viendo lo que ocurre, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me parece muy importante es que el próximo presidente o presidenta tiene que decirnos cómo va a ser para que no nos maten, que no nos sigan matando. Eso me parece fundamental. ¿Vas a votar en las elecciones mexicanas? Sí, voy a votar desde allá, que por cierto que parece que hay una especie de conspiración para que los mexicanos allá no votemos. Somos 12 millones de mexicanos nacidos en México, que vivimos en los Estados Unidos. Y el número de votantes que va a haber en estas elecciones difícilmente llegará a 50,000, 60,000. Parece que le preocuparía muchísimo que los mexicanos allá decidiéramos quién va a ser el próximo presidente. Menos del 1%. Claro, tiene que haber un cambio para que cada vez más mexicanos allá puedan votar. Jorge, en este libro también narras esta condición de anfibio que has experimentado a caballo entre los dos países, y cuentas que pues es un poco el trabajo que te ha tocado hablar, ¿no? Traducirle a los latinos Sí. Los prejuicios y los juicios del actual gobierno en Estados Unidos, y viceversa, tratar de ser como un puente a caballo. ¿Sientes que esa figura es necesaria también en México? Sí, porque Sandra Cisneros, la escritora, me decía que soy un anfibio, porque no vivo. Ahora estamos haciendo una entrevista en español, pero vengo de hacer una serie de entrevistas en inglés, y cuando hablo con mis hijos hablo en Spanglish. Y entré con 2 pasaportes, un pasaporte mexicano verde y un pasaporte estadounidense azul, y me toca estar traduciendo la realidad latina o latinoamericana a gente que habla inglés, y lo que pasa en los Estados Unidos a gente que se siente más a gusto en español. Y la verdad, nunca seré suficientemente americano para los americanos, y la verdad también es que nunca seré ya suficientemente mexicano para los mexicanos. Me echan en cara de que me fui, al igual que muchos, ¿no? Me dicen, ¿por qué te fuiste? Ya no eres tan mexicano como antes. Y esa es la situación de anfibio que me toca vivir, un poco entre dos mundos. Jorge Ramos, das pie en tu libro también a una reflexión sobre la televisión y el mundo actual, ¿no? Le pides de repente a los jóvenes, pues comuníquense, véanse a los ojos, dejen el celular, Sí. Y sin embargo ves que la televisión está cambiando rápidamente, y que tú eres una de las figuras que probablemente ya no se repitan en un futuro. Es que, no sé si quieras que lo diga en cámara, pero tú y yo somos dinosaurios. O sea, el problema es que somos dinosaurios porque le estamos pidiendo a la gente que nos vea a cierta hora. Pero si nos ven un minuto antes de tu programa o un minuto después, ya no estamos ahí. Y entonces hay una enorme migración de esta pantalla a pantallas pequeñas, a los celulares, a esta.
Esa es la migración que estamos viendo. Y si no nos adaptamos, vamos a desaparecer y nos vamos a convertir en dinosaurios. Ese es precisamente el problema. Jorge, en el libro hay un capítulo donde hablas de tus hijos y donde les escribes y les dices de tus miedos, de tus inseguridades como persona y como periodista, pero al mismo tiempo les pides que sean rebeldes. Al final le pido a mis hijos que desobedezcan. Creo que nos hemos... cuando hay situaciones de racismo, de discriminación, o cuando les piden que hagan cosas con las que no se sienten a gusto, les estoy pidiendo a ellos que desobedezcan. Creo que estamos viendo un momento de rebeldía maravilloso en el mundo, no únicamente en Nicaragua o en Venezuela, sino, por ejemplo, vivo a 1 hora del lugar donde mataron a 17 estudiantes y maestros en Parkland, en la Florida. Y esos estudiantes han salido a pelear de una forma extraordinaria, como los Dreamers también. Entonces estamos viendo cómo los jóvenes están tomando esta posición de rebeldía, que yo le pido a mis hijos que repitan. Cuando las cosas no estén como deben ser, hay que tomar una posición ética, una posición moral, y hay que desobedecer. Hay que desobedecer el poder. Creo que eso es lo más importante. Y como periodistas nos toca desobedecer al poder todo el tiempo, ser contrapoder, estar del otro lado, siempre estar del otro lado del poder. Pues con ese llamado a la desobediencia hecha por Jorge Ramos, concluimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por leerlo, te lo agradezco mucho.